soy experto en el tema. Sin embargo, pues vi que esta opción de grabar el video y montarlo para que quede ahí en el canal y luego ustedes lo puedan ver. Entonces, por ahora, así es como lo vamos a hacer. Vamos a resolver entonces 3 ejercicios del taller que está, de uno de los talleres que está propuesto por la escuela. Ese taller es el más viejito, ese es el que vamos a ir resolviendo. Recuerden pues que hay otro taller que ya se propuso en conjunto con el profesor Jairo Marín, y ese taller, sí, la idea es que ustedes traten de resolverlo solos, que se reten, y las dudas que tengan ya saben que me pueden escribir. Bueno, vamos a comenzar entonces. Los puntos que vamos a resolver son, para el día de hoy, el punto número 3, el 5 y el 7. Y como esto, entiendo pues y supongo que va a quedar grabado, entonces para no repetir lo mismo todas las semanas, entonces en el taller que es para el día de mañana, pues ahí resolveríamos entonces otros ejercicios. Puede ser de este taller mismo, o ya miraríamos si yo propongo algunos ejercicios diferentes. Entonces vamos a arrancar. En el punto número 3 tiene un esquema de la siguiente manera. Listo, entonces el punto tiene un esquema como ese. La idea de resolver este punto es porque pues, mucha gente me ha preguntado que si eso cae o no cae en un parcial, y pues no me gusta hacer digamos, de esos monitores, de esas personas pues, que le pueden decir a uno esto es de parcial, esto no. Simplemente usted debería estudiar todo lo que se le propone y estar preparado pues, para lo que venga. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda es porque pues, la mayoría de las personas le tienen miedo pues, a un ejercicio de esta manera, porque están en 3 dimensiones, y pues se van a dar cuenta que realmente la solución del ejercicio es muy sencilla. Entonces, pues vamos a iniciar, y para los que ya me conocen y han ido a los talleres, entonces saben que pues hay un orden, ¿cierto? Entonces, para resolver los ejercicios. ¿Y cuál es ese orden? Entonces, nosotros vamos a empezar definiendo quién es el sistema mecánico. Entonces, vamos a decir que nuestro sistema mecánico es quién. Entonces, el sistema mecánico para nosotros en este momento sería quién. Nos vamos a poner entonces en este puntico acá. Bueno, aquí voy a pues a devolverme un momento, porque pues cómo vamos a definir el sistema mecánico si no hemos leído el ejercicio. Entonces pues espero que tengan el taller, pero el ejercicio dice algo más o menos así.
que hay una estructura que consiste de dos barras, entonces está diciendo que hay unas barras, que esta es la barra 1 y que esta es la barra 2, estas que están en rojo, y hay una cuerda 3, que es esta de acá, que es de peso despreciable. El sistema está cargado con una caja en el punto A, entonces este puntico de aquí se le coloca una caja de peso W y nos pide, entonces ya no dan más información, simplemente dice determine cuáles son las fuerzas en las barras y cuál es la fuerza en la cuerda. Entonces, ¿esto qué significa? Que a usted en esencia le están preguntando tres cosas. Esta barra, que usted la puede denominar la barra 2, entonces le están pidiendo que diga quién es la reacción R2, o sea, esta reacción usted no la conoce. Están pidiendo que diga quién es R1 y le están pidiendo que diga quién es la fuerza en la cuerda, que sería una tensión. Estas son las tres cosas que usted debe encontrar. Y si esas son las cosas que usted debe encontrar, entonces ahora sí vamos a definir cuál va a ser nuestro sistema mecánico. Si yo debo encontrar una reacción, dos reacciones y una tensión, y yo me doy cuenta y yo me miro, bueno, estas reacciones ¿dónde están? Pues esta barra está generando una reacción en este punto porque es el punto de contacto con la otra barra, con la barra número 1. De igual forma, entonces la barra número 1 está generando una reacción en ese punto sobre la barra número 2, o sea que ahí sería un buen punto de análisis. Y adicional a eso está entonces que sobre ese punto está atada la cuerda, o sea que ahí va a estar la tensión. Entonces tiene sentido que uno diga que el sistema mecánico en este caso, nuestro punto de análisis va a ser aquí, en el punto A. Entonces el sistema mecánico para nosotros, ¿quién es? Es el punto A. Listo. Bueno, si ese es el sistema mecánico, entonces, ¿cuál es nuestro sistema coordenado? Ah, bueno, nuestro sistema coordenado es este mismo que está planteado acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar entonces de para arriba los zetas positivos, hacia la derecha pues así en esta orientación los x positivos y en esta orientación los y positivos. Listo, es de la misma forma como el ejercicio está planteando. Y entonces, ¿qué nos falta? Y nos falta entonces decir quién es el marco inercial de referencia. Y el marco inercial de referencia, entonces en este caso, pues, ¿quién es? Entonces nuestro marco inercial de referencia es la Tierra. Hola, ¿cómo está, profesor? Estamos Johan. Johan está en el debate. Listo, entonces nuestro marco inicial de referencia es la Tierra. Siendo esto de esta manera, entonces vamos a iniciar ¿con qué? Pues vamos a iniciar por un análisis geométrico, como lo que hacemos en casi todos los ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces vamos a decir, bueno, el análisis geométrico que vamos a hacer ¿a quién se lo vamos a hacer? Entonces, el ejercicio, por decirlo de alguna manera, lo vamos a partir en dos. Entonces, ¿qué es partir en dos? Lo vamos a resolver dividiendo el ejercicio en dos maneras. ¿Cuál es la manera entonces? Vamos a imaginarnos que este eje Y lo vamos a pegar con el eje Z. O sea, lo que tenemos en este momento es que mi brazo izquierdo es el eje X, mi brazo derecho es el eje Y, digamos que mi cabeza, pues, y mi tronco vendría siendo el eje Z. Entonces lo que voy a hacer es coger el eje Y y pegarlo junto con el eje X. Si yo hago eso, entonces yo tendría algo de este estilo. Un sistema coordenado donde esto sigue siendo el eje Z, pero aquí ya tengo una combinación de dos ejes, ¿cierto? El eje X y el eje Y. Y eso sería como decir entonces, eso es lo que ya hice con los ejes. Y si yo entonces estuviera viendo mi problema, entonces
el problema se vería de la siguiente manera. Veríamos una cuerda por aquí, este seguiría siendo el punto B y este sería el punto A. Y por aquí entonces estaría cayendo el peso W. De esa manera, entonces, esta distancia que hay acá es una distancia C. Esta distancia que hay aquí, entonces, ¿quién sería? Esa distancia sería una distancia, bueno, en términos, eso sería B y A, ¿cierto? Pero entonces nosotros vamos a decir que, perdón, eso no sería B y A. ¿Quién sería eso entonces? Al yo cerrar esto, esta distancia de aquí se convierte en esta proyección de la tensión en este plano, ¿cierto? Vean que cuando uno cierra, esto es lo que nos queda acá. O sea que esa distancia, ¿a quién corresponde? Pues ahí es donde debemos entrar a analizar la segunda parte del ejercicio. Entonces, la segunda parte del ejercicio va a ser como si usted estuviera viendo solo el plano X, Y, o sea, o como si lo estuviera viendo desde arriba. ¿Eso qué significa? Entonces significa que usted debería estar viendo algo como lo siguiente. Usted tiene entonces un eje X y un eje Y. Eso es lo que usted tiene. Y tiene entonces que por aquí hay una proyección y usted sabe que por aquí tiene una barra que corresponde a quién, a la barra 2, que nos dijeron entonces que esto era B, y sabe que por aquí hay otra barra y nos dijeron que esa barra era A. Entonces, ¿qué sucede? Que usted aquí ya tiene otro triángulo. Vamos a trabajar entonces con este triángulo de aquí, donde si esto es A, pues esto de aquí también sería A. Y entonces queremos saber quién es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que corresponde a este lado de acá. Si calculamos esa hipotenusa, entonces vamos a tener que poder decir que esta hipotenusa es quién. Pues no es nada más que A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a esta X de acá que no conocemos, X cuadrado. Entonces, X no es más que la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Si eso es así, quiere decir que esta distancia de aquí es la distancia A cuadrado más B cuadrado. Y ahora, entonces, este triángulo que se forma aquí también es un triángulo rectángulo, o sea que si por aquí tenemos una hipotenusa que es Y, pues podemos entonces decir que Y ¿quién es? Ah, bueno, pues la raíz de A cuadrado más B cuadrado al cuadrado más C al cuadrado es igual a Y cuadrado. Esto entonces implica entonces que Y va a ser igual a ¿quién? Y no va a ser nada más que la raíz entonces de ¿quién? La raíz de esto al cuadrado me queda A cuadrado más B cuadrado más C al cuadrado. Entonces esto de aquí se convirtió en la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Recuerde que A, B y C son datos para usted. Entonces, ya tenemos todos los lados de esos dos triángulos que formamos. Ahora podemos hacer un análisis entonces y decir que, vean una cosa, por aquí, en este punto de acá, pues sobre esta cuerda, uno diría que se encuentra
toda la componente de la tensión, o sea, ahí está T. Y si nosotros descomponemos esa T en este sistema coordenado, entonces, ¿qué podemos decir? Que por aquí, ¿quién está? Este vectorcito aquí sería entonces la componente de T en Z, porque corresponde al eje Z, y por aquí abajo, entonces tendríamos a la componente T, X, Y. Esas son las dos componentes que tendríamos ahí. Y de la misma manera, entonces, nosotros ¿qué podemos ver? Que sobre esta proyección, ¿quién está? Está T de X, Y. O sea que T de X, Y tendría estando por aquí. Esto sería T de X, Y. Y al descomponerla, pues ¿qué vamos a tener? Que por aquí vamos a tener a T de quién? Este es T de X. Y por acá vamos a tener a T de Y. Listo. Yo creo que esto lo podemos borrar de aquí, ya lo tenemos allá. Entonces una vez tenemos eso, pues entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Pues vamos a analizar el diagrama de fuerzas para nuestro sistema mecánico. O sea, aquí vamos a decir listo. Diagrama de fuerzas. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Si el diagrama de fuerzas es nuestro sistema mecánico y nuestro sistema mecánico es el punto A, entonces nosotros tenemos un puntico acá de análisis. Y sobre ese punto, ¿quién cae? Entonces, sobre ese punto cae una fuerza en este sentido, que ¿quién es? W, ¿cierto? Y sobre ese punto además se siente entonces una componente y él está sintiendo entonces la tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que si este fue el sistema coordenado que nosotros escogimos, W está cayendo sobre todo el eje Z, pero la tensión tiene componentes en todo el espacio, pues está en todo el espacio. Eso quiere decir, o está en concordancia con lo que acabamos de hacer, pues que hay una componente para Z, una componente para X y una componente para Y. Si eso es así, entonces nosotros podemos definir a estas componentes de la tensión en términos de quién, de los lados de estos triángulos que nosotros formamos. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir acá, a ver, de este triángulo de aquí, ¿quién sería T de Z? T de Z de este triángulo de aquí vendría siendo este cateto de acá. Entonces T de Z no es más que ¿quién? Pues ahora lo que tenemos es que T de Z, si nosotros tenemos un ángulo por aquí, que llámenlo teta si quieren, entonces nosotros podríamos decir, a ver, T de Z podríamos decir que es, entonces que el seno de teta, ¿quién sería? T de Z sobre la hipotenusa, y la hipotenusa en este caso es toda la tensión, ¿cierto? Así es como lo despejaríamos. Y ahora sí, vamos a despejar a T de Z. Entonces T de Z no es más que la tensión por el seno de un ángulo. Pero, ¿qué más sabemos? Pues resulta que el seno de este ángulo es ¿quién? Para este triángulo, el seno de este triángulo es el lado opuesto, que es C, o sea que T de Z es igual a T por C entre la hipotenusa, y la hipotenusa es toda esta raíz de acá, entonces esto es raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado.
Aquí ya encontramos una expresión para t de z. No la hemos hallado porque pues no sabemos quién es la tensión, pero ya sabemos entonces una expresión para t de z. Cuando encontremos a la tensión podremos entonces saber quién es t de z. Y de la misma manera entonces podemos decir que acá podemos denominar un ángulo alfa y hallar expresiones para t de y y para t de x. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros hacemos ahora entonces que ¿quién sería t de y? Entonces t de y sería, en este triángulo estaría por acá. Eso quiere decir que pues correspondería a este lado de acá. Eso quiere decir que, de nuevo, el seno de alfa es igual a ¿quién? A t de y sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es x, y x ya habíamos dicho que era esta raíz de acá, o sea, sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Si despejamos a t de y, entonces nos va a quedar que esto es la raíz de a cuadrado más b cuadrado por el seno de alfa. ¿Y quién es el seno de alfa? Entonces el seno de alfa es a sobre esto. Entonces esto es a sobre la raíz de, perdón, aquí debe haber un error. Esto es, de nuevo, esto es t de y sobre t de x, y, perdón, aquí tengo un error, eso sí. Esto es el seno de alfa en términos de los vectores que tenemos ahí es t de y sobre t de x, y. Ahora sí. Ajá. Y entonces t de x, y por el seno de alfa es igual a t de y. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que t de x, y por el seno de alfa, que ahora sí, el seno de alfa, ¿quién es? Es a entre x, y x es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y esto es igual a t de y. Entonces ya tenemos una expresión para t de y. Y ahora, pues de la misma manera, podríamos decir entonces que el coseno de alfa es ¿quién? T de x sobre t de y. Y si despejamos esto, entonces nos va a quedar que t de x sobre t de x, y, perdón, nos va a quedar que t de x, y por el coseno de alfa, y el coseno de alfa es b sobre x, o sea, b sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a t de x. Entonces ya tenemos esas expresiones. Listo. Esto sería entonces la expresión número 2 y esto es la expresión número 3. Bueno, y ahora, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Entonces vamos a decir que t de x, y a quién es igual. Entonces, nosotros necesitamos despejar de 2 y de 3 a t de x, y. ¿Y de dónde la podemos encontrar? De ese triángulo de allá. A ver dónde lo hallo yo. Bueno, esto lo puedo ver.
Entonces, vamos a quitar esto de acá. Y vamos a decir, ¿quién es t de x, y? Entonces, t de x, y es el coseno de teta es igual a quién? Sí, es igual a t de x, y entre t. O sea que t de x, y es igual a t por el coseno de teta. Esto es t de x, y. Lo que significa que t de x, y es igual a t y el coseno de teta es esta raíz de acá sobre esta. O sea, raíz de a cuadrado más b cuadrado entre la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esto es t de x, y. Listo. Ya tenemos entonces la expresión para t de x, y. Y de hecho, ya podemos entonces saber quién es t, porque tenemos estas cuatro expresiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que, voy a borrar acá, y vamos a decir que 4 la vamos a reemplazar tanto en 2 como en 3. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a decir ecuación 4 la reemplazo reemplazamos la primera en 2. Bueno, 2 y 3. Entonces, si reemplazo en 2 a t de x, y, tengo esto que está acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es t raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado por a sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Listo. Entonces, bueno, y esto es igual a t de y. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto con esto nos da 1, o sea que t de y es igual a t por la raíz de a cuadrado más b cuadrado entre la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Listo. Bueno. Listo. Hasta ahora no hemos hecho nada todavía. Esto vendría siendo entonces para nosotros 5. Y si reemplazamos entonces otra vez t de x, y en 3, pues vamos a llegar a algo similar. Vamos a llegar a ¿qué? T de x va a ser igual a ¿quién? A t, perdón, esto aquí no es esto es t por a. Ajá. Y aquí vamos a llegar a que esto es t por b entre esa raíz grande. A más b cuadrado más c cuadrado. Listo. Listo. Y ahora, pues, entonces ahora uno, ¿qué puede hacer? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues esta ecuación, y la ecuación de allá, a las 3 las tenemos en términos de t, pero además que t viene siendo una incógnita, y además cada una de ellas pues corresponde a la componente de la tensión en cada eje. Entonces necesitamos una manera de poder encontrar una en términos de la otra, ¿cierto?
Y para eso, pues nos falta, digamos que, plantear más ecuaciones para tener un sistema de ecuaciones. Y hay una cosa que no hemos hecho, que nos falta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a copiar esta ecuación aquí para no perderla y poder borrar todo lo que tengo allá. Entonces, esto es que t de z es igual a t por c entre la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Listo. Entonces esta es la ecuación número 1 para nosotros. Entonces nos quedamos con cada una de estas tres expresiones, cada una de las componentes de la tensión. Entonces ahora sí esto ya lo podemos borrar. ¿Y qué es lo que no hemos hecho? Pues no hemos planteado las ecuaciones que garantizan que ese sistema que está ahí va a estar en equilibrio. Entonces, ¿qué es? Pues vamos a decir que ecuaciones de equilibrio y ese equilibrio es transnacional. Y entonces esas ecuaciones, ¿quiénes son? Pues tienen que ser una sumatoria de fuerzas en Z que debe ser igual a 0, ¿cierto? Y en Z, ¿qué ecuaciones tenemos? Entonces, según eso, y si este es nuestro diagrama de fuerzas y nosotros sabemos que tenemos por aquí a X, aquí a Z y aquí a Y, y sabemos también entonces que pues ya tenemos una componente de la tensión en cada uno de los ejes, ¿cierto? Entonces tenemos por aquí T de Z, si la tensión está por allá, entonces vamos a tener una componente de la tensión en X por acá, T de X, y perdón, esto sería una componente de la tensión en Y por aquí sería una componente de la tensión en X. Además de eso, este punto está sintiendo entonces una fuerza que ejerce esta barra, que es la barra número 2, que la va a sentir entonces como que lo está empujando de para allá, o sea, hacia nuestra derecha. Y la barra 1 también va a ejercer una fuerza entonces que la está como si estuviera sacando este punto de acá. Esto significa entonces que además de eso, por aquí tenemos a quién. Sobre todo el eje X tendríamos a la reacción de la barra 2, o sea, R2. Y por aquí, saliendo del eje Y, tendríamos a R1. Déjenme hacer esto más grande para que eso se entienda, porque además que no se entiende ahí. Esto significa que por aquí tenemos a T de Z, hacia atrás tenemos a quién, a una componente que sería T de Y, y por aquí tenemos a T de X. Ahora sí, ya tenemos todas nuestras fuerzas ahí. Entonces, pues vamos a empezar. En Z, ¿a quién tenemos? Positivo, tenemos a T de Z. Entonces tenemos T de Z menos W. Y eso debe ser igual a 0. Listo. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 también. Y en X, ¿a quién tenemos? Tenemos positivo a R2 menos la componente en X, o sea, T de X igual a 0. Y tenemos que
la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Bien, ya tenemos entonces positivo R1 menos la componente de la tensión que es negativa T de Y igual a 0. Entonces aquí ya tenemos otras ecuaciones que nos van a servir entonces. Entonces, si vamos en la 6, esto sería entonces 7, 8 y 9. Yo creo que no es necesario pues nombrarlas tanto, enumerarlas y llegar hasta 9, pero bueno, ustedes además que encuentran la manera de enumerar solo las expresiones necesarias. Entonces ahora sí, tenemos eso. ¿Y qué podemos hacer entonces? Entonces vamos a decir que vamos a trabajar con esta ecuación de aquí, que es la ecuación número 7. ¿Por qué eso? Porque de aquí podemos notar que podemos despejar a T de Z en términos de W, y W es una cantidad conocida. Entonces vamos a trabajar por acá. Entonces si tenemos eso, vamos a decir, bueno, entonces despejamos T de Z de la ecuación número 7 y reemplazamos 1, ecuación 1. Hacemos eso entonces, despejando T de Z de allá nos va a quedar que T de Z, que T de Z es igual a W. Listo. Y eso significa entonces que esta expresión de aquí es igual, la podemos igualar a W, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a reemplazar 1, que es esto, acá. Entonces eso significa que T por C entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C al cuadrado es igual a W. Y de aquí entonces, ¿qué podemos decir? Pues ya de aquí directamente podemos despejar T y vamos a llegar a que T es igual a W por C W por esta raíz de acá, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado entre C. Ese ya es el primer resultado, porque ahora sí tenemos a la tensión en términos de todas las cantidades conocidas. Son los tres lados o las tres distancias que nos dio el ejercicio, A, B y C, y W, que es el peso de esta masa que está acá. Entonces esto ya es conocido. Y como ya conocemos esto, entonces ahora simplemente lo que queda es reemplazar esta T aquí y esta T acá para saber quién es T de Y y T de X, y como ya sabríamos quién es T de Y y T de X, entonces ya podríamos conocer a R1 y a R2, y pues solo vamos a hacer entonces, vamos a decir que reemplazamos T en 5, entonces reemplazo T en ecuación 5 si reemplazo esto acá, entonces me va a quedar que esto es T de Y va a ser igual a esa T de allá, que es W por la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado
entre C. Y todo eso por A sobre esto. Entonces esto es A sobre esta raíz de nuevo, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y entonces aquí tenemos que esto con esto nos da 1 y vamos a tener entonces que T de Y no es más que W por A entre C. Listo. Y del mismo modo, entonces vamos a reemplazar para conocer quién es T de X. Entonces, la misma cosa, reemplazo T en 6. Si reemplazo T en 6, entonces me va a quedar que T de X es igual a W raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado entre C por B entre esta raíz. Y eso, entonces, no es más que decir que T de X es igual a W por B entre C. De esta manera, entonces, ya sabemos quién es T de X y quién es T de Y. Y entonces, ¿y aquí qué podemos decir? Ah, bueno, pues nosotros podemos decir que directamente que R1 es igual a T de Y que R2 es igual a T de X. Si tenemos estas dos condiciones de acá, entonces ya, por ende, ya encontramos. Ya sabemos quién es T de Y, sí, por lo tanto ya sabemos quién es R1. Y ya sabemos quién es T de X, pues ya sabemos quién es R2. Entonces esto nos da que esto de acá, ya lo encontramos, y R2 es entonces igual a T de X, o sea, W por B entre C. R1 es igual a T de Y, o sea, W por A entre C. Y la tensión es esa que hayamos desde arriba, que es W por la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado entre C. De esta manera, entonces ya queda resuelto el ejercicio.